ver si nos... Sí, Sí, creo que ya se nos escucha y todo. y se nos ve. Perfecto. Pues nada, gracias otra vez. Gracias por haber visto la película y no haberos marchado. Diciendo, vamos a quedarnos. Recibimos a Berta también, que tengo una frase para ella. Impuntual es gente a la que se ve venir. Muy bien. Es uno de mis chistes favoritos. Y bueno, lo primero que voy a hacer es que presentaros, la gente ya os conoce, pero bueno, me vais a permitir que cuando pensé en esta película para inaugurar esto del Kineforum, pues inmediatamente pensé en los dos. No sé por qué me recordabais al reparto. Bueno, a ver, Alex, a mí me recuerdas al personaje de Cosmo, Bien, gracias. ¿verdad que sí? Porque eres cómico, músico, eres un factotum. Los dos sois dos factotum. O sea, en latín hacéis de todo. Eso es muy bueno o muy malo. Es decir, o os cuesta mucho ganaros el sueldo con una sola cosa, ¿Correcto? Eso es, va a ser. o tenéis un talento inconmensurable que no acaba de caber en los diferentes frascos. Por ejemplo, como en el caso de Berta, pues claro, tú te has dado a conocer como presentadora, pero también actúas y además has hecho comedia, entre otros, con él y conmigo. Es decir, y Por muy eso bien. estamos aquí. Por eso estamos aquí. Claro. Y en tu caso, pues eso, la gente te conoce. O sea, yo te he visto hacer cosas como actor de drama, pero normalmente, o sea, no sé, ¿cómo se te conoce más? ¿Como cómico, como músico? No me como músico, que no. Pero no lo sé, cada día me sorprendo de alguien que me dice algo por una cosa o por otra, y eso también está guay, depende de la época que fluctúe. Ahora llevo mucho más tiempo haciendo comedia, pero ha ido fluctuando también con el tiempo. Ha habido otras veces que he hecho más cine y luego otro más tele y otro más música, y ahora es verdad que llevo ya unos años haciendo más comedia. Pero eso. Bueno, o sea, esto es muy curioso porque una de las cosas que siempre nos ha llamado la atención de los actores americanos, los actores que vemos en el cine americano, es que decimos, ¡buah, qué bien canta! ¿No? Es decir, que de repente ves a Catherine Zeta-Jones, la conoces como actriz, además actriz sex symbol, y luego la ves en Chicago y dices, ¡joder, qué bien canta! O en el caso de Anne Hathaway, Hugh Jackman en Los Miserables. Es verdad que el actor que llega a Hollywood o sabe de todo, porque decirlo, hay una cosa muy curiosa. En los primeros contratos que se conservan en Europa de actores, que son del año 1500 y pico, se les exige, en serio, a los comediantes italianos se les exige para entrar en una compañía que sepan cantar, bailar y tocar. No se les pide que sepan actuar. Ya se aprenderá. No, o eso ya se supone que eso ya Será eso no tiene mérito. Lo importante es saber hacer cosas. Me gusta. Cantar, bailar. ¿Os ha gustado la película? Mucho. Es de estas pelis que yo creo que los visionados de después... Yo la había visto hace mucho y lo que he descubierto es que revisionándola cada vez te gusta más. Por lo tanto, es una gran película, claro. Eso pasa con las canciones y las pelis. Es que esto es la magia de Hollywood. De repente, esta sensación del glamour, simplemente el color, este color que no existe en la realidad y que evidentemente a la gente le genera una sensación. ¿Sabéis que soñamos en cine gracias a Hollywood? Que no sabemos cómo soñaban nuestros antepasados, ¿no? pero soñamos, no sé si soñáis en color o en blanco y negro, pero es curioso, ¿no? Esta película yo la escogí porque es una película que tiene dentro películas. O sea, es una película que habla del cine, de un momento además es una película del 52. Sin embargo, está hablando del paso del cine mudo al cine hablado, al cine sonoro, y claro, supone un cambio radical, una brecha. De la misma forma que el cine supuso, y por eso se burlan del teatro, supuso el fin del teatro como espectáculo comercial, como fenómeno de masas, el cine supuso que la gente, pues eso, iba a ver algo. El cine sonoro supuso la muerte del mudo. Mucha gente se quedó, todos los cómicos, sí, acróbatas, los Buster Keaton, Harold Lloyd, Charles Chaplin. Bueno, Charles Chaplin pudo adaptarse un poco, pero de aquella manera, no volvió a ser el mismo, ¿no? Me gustaba eso. Luego me gusta que te está contando todas las trampas del cine, haciendo trampas, quiero decir, constantemente. Porque lo bueno de ver en el cine es que empiezas a ver todos los muebles clavados. También critica el mundo del cine y lo que le rodea, el mundo de la fama, que me hace mucha gracia ver ese principio de la película en el que le pregunta por el novio, si se va a casar, que es exactamente lo mismo que pasa en la alfombra roja de cualquier gran entrega de premios hoy día, ¿no?
Me ha hecho mucha gracia ver eso, la verdad. Sí, vamos a, si os parece, ese es un buen esquema, que además me gusta. Vamos a ver la película, a recordarla desde el principio. Es verdad, porque empieza en un estreno... tú además has sido de ir a meter canutazo en los Creía estrenos. que me ibas ¿no? a decir, tú además como has venido tarde no lo has visto. Pero te diré que la he visto este finde. Pero lo de meter canutazo, ir al estreno a buscar lo que dice Sí, Alex, ¿no? sí. A la gente le ha interesado más siempre lo que hay detrás del personaje, o sea, el actor. Iban a ver a Rodolfo Valentino hacer lo mismo siempre, ¿no? Es un poco lo que hace Don Lockwood y lo que hace Elisa Lamont. O sea, la gente va a verlos y a saber de ellos y que creen que son una pareja, ese glamour. Tú esto lo has visto constantemente, ¿no? Yo lo he visto, es verdad que mis preguntas no eran corazoniles, porque nos daban exactamente igual, pero eran preguntas para sacarlos un poco de la imagen que tenía todo el mundo, la que tenemos de todos los que vemos en el cine o en la tele, entonces les poníamos en algún aprieto, alguna broma, alguna cosa que te diera, que se viera que son humanos también. Porque claro, pasa con los artistas de aquí, obviamente, y al final conocimos a todos, después de currar mucho, pero claro, cuando te vienen artistas internacionales se quedan flipando, porque dicen, pero esta gente aquí ¿cómo trabaja? A empezar, vengo de, yo qué sé, de un estreno en París y la gente no grita. Y tengo ahí una zumbada disfrazada, gritando, pero todos tienen esa parte de decir, joder, qué gente más cercana y nosotros en casa pensando que son intocables y para nada. Porque se entregan mucho a la promoción esta gente, ¿no? Pero a lo bestia, están... Sí, porque tienen formación hasta para eso. Sí. Lo que tú has hablado al principio, saben cantar. ¿Por qué? Pues porque nos llevan muchos años de ventaja en ese respeto. La gente hoy día, primero, muchos deciden no formarse y eso se nota cuando los ves en un escenario. Esta gente Pero tienen un montón de seguidores en Instagram. Claro, pues es así como consiguen los Pero papeles. que esos seguidores luego no van al cine, ¿eh? Ojo. Claro. Si fueran, habría otras cifras. Exactamente, sí, ¿Verdad? Luego tampoco le siguen, ¿no? Pues, pero yo estudié un año en Estados Unidos y yo estudié en un pueblo muy pequeño, ¿vale? Y tenía el instituto, eran 200 alumnos en total. Pues en ese instituto, en mi instituto, había una Big Band, que habían, pues eran casi 50 alumnos, de los 200, por una cuarta parte, estaba en la Big Band tocando un instrumento y además la Big Band sonaba de escándalo. Hacían teatro y era un pueblo muy pequeño de Kansas, para así decirlo. O sea, que ninguno de estos llegó a Hollywood, pero me refiero, si esa es la filosofía básica de cualquier escuela de Estados Unidos, es normal que cualquier actor que encima ya quiera dedicarse a eso, ya viene con una base de su escuela, que ya ha tocado un instrumento o dos, ha cantado, ha bailado, y luego ya al llegar a una escuela, pues normal, ¿no? En la mía, que yo sí estudié en Sevilla, se procuraba precisamente eso y teníamos la oportunidad de estudiar ese tipo de cosas. Es por ahí que a lo mejor me he librado y he podido formarme un poquito más en todas esas cosas, pero que hoy en día no existe esa cultura de formación aquí en España. Bueno, en algunos casos, ¿no? Te voy a contradecir aquí. A ver, es que además me ha sacado el tema de los americanos. No, es broma. Que te voy a contradecir porque sí que es cierto que también ahora hay una generación, o sea, hay una generación evidentemente que ese concepto del cine aquí de que el actor no tiene que hacer nada, tiene que ser natural y dar bien en cámara. Hay veces incluso que ha habido algunos actores que yo he echado de menos subtítulos, un poco como Alina Lamont, sí, claro. Sí. para entenderles cuando hablan. Pero es cierto que ahora también hay una generación preparadísima, porque uno ve los musicales que están haciendo, por ejemplo, en el teatro. Claro, lo que están haciendo ahora. Lo que están haciendo, te vas en Gran Vía, te vas a un musical y ves una diferencia radical con los musicales que se hacían hace años, ¿no? O sea, es decir, que ahora la gente canta, baila y sabe hacer un montón de cosas. Ya, antes, yo recuerdo musicales hace años que las hacían así, cosas así para rellenar. Es curioso porque además me encanta que me saquéis el tema del musical, porque la película, en el momento en el que se pone a hablar de... O sea, la película es un musical y está hecha como critica al musical. Es decir, está hecha con canciones de la época. Eran grandes éxitos y es una especie de collage maravilloso, pero al fin y al cabo es un collage. Es como si ahora cogemos y decimos, tenemos que meter esta canción de Tangana y esta otra de Rosalía y esta otra de tal, y hacer con eso una historia. En el fondo era eso, ¿no? Quiero decir que... Y encima está criticando eso, o sea, se ríe de su propio esquema, porque consigue una historia fabulosa, pero haciendo un collage. Ese momento en el que están el personaje de Donald O'Connor y Gene Kelly, el productor, están pensando cómo arreglar la película, en el fondo es como se hacían este tipo de cosas, ¿no? ¿Os habéis visto en proyectos así? De estos que dices...
no tienen ni pies ni cabeza y salen bien. Bueno, hemos trabajado contigo en uno. Sí. Es que te lo juro, me lo has quitado. Yo voy a explicar esto además. No, pero no, que es broma, hombre. No, pero es cierto, yo a Alex lo llamé, además para resolver una sola jornada, era un personaje que hacía panegíricos. Es decir, siempre estaba hablando en un funeral, ¿te acuerdas, no? Perfectamente. Y hicimos 10 en un solo día. Sí. En una mañana incluso, yo creo. Le dije, voy a hacer solo 8 programas, si quieres quitamos 2. Y me dijo, no, los quiero hacer todos. ¿Te acuerdas? Sí. Bueno, ¿No saliste deprimido allí después de hablar tan...? No, en realidad me pareció muy divertido y uno de los programas que me da mucha rabia que no se tratara bien y no llegara más adelante porque era francamente muy divertido. Pero precisamente en realidad es cierto que no hemos visto en situaciones de ese tipo en las que hemos tenido que arreglar pues o una secuencia de se ha arreglado sobre la marcha de una serie que hemos estado o en una misma película, ¿no? Pero bueno, lo ideal realmente es que ya vengan arreglados de casa. Pero en realidad es verdad que muchas veces en el propio set es cuando se ven las cosas, ¿no? Y ya que me hablas de The Hall. Sí. Porque es un espectáculo que o sea, tiene que ver un poco, o sea, con esta idea de meter en un musical un montón de cosas, ¿no? Que es decir, sí, muy diferentes. Y aquí estamos los dos que hemos sido maestros de ceremonia. Maestres de ceremonias. En realidad, yo siempre he definido The Hall como pues un gazpacho que se mezclaron bien los ingredientes, ¿no? Que todo el mundo sabe hacer gazpacho, pero no todo el mundo le sale bien. Lo equilibra bien. ¿Sabes? En este caso, y yo de verdad que ahí no tuve mucho que ver porque el principio no estuve, pero se mezclaron bien pues los números de baile con los números de sensualidad, con los monólogos de humor, con la música, con las cosas también que tenía mucha emoción, o sea que se hizo hoy una mezcla que evidentemente a día de hoy pues acabamos de cumplir 10 años y eso tampoco es fácil hoy día verlo en un espectáculo, ¿no? Y volvéis ahora, de hecho, ¿no? Con The Hall. Ya hace 2 semanas que hemos ya habéis estrenado, ¿no? Y se planea quedarse toda la semana, todo el ¿Y año. tú cómo te sentías en The Hall haciendo de maestro de ceremonias? ¿Te ponía el gusanillo? ¿Tenías tú ganas de cantar, de bailar, de hacer acrobacias? Sí, yo me acuerdo perfectamente que cuando me propusieron eso, obviamente, claro, a ver, cantas. Tampoco los maestros de ceremonia cantamos 2 canciones, creo, ¿no? Eran 2 o... lo primero que hice, lo voy a contar, llamé a Alex, porque sabía, claro, que él había estado, y porque estaba como atacada, pero yo iba a hacer otra función y digo, no, yo tengo que hacer esto, pero precisamente por el reto de que tengo que bailar, cantar, yo no bailo jamás, me da mucha vergüenza, tengo mucha vergüenza ajena y propia bailando. O sea, me da vergüenza ver a la gente bailar, es terrible esto, y a mí me da mucha más vergüenza. Entonces, claro, siempre lo que supone algo de sacarte un poco de tu comodidad, pues me parecía la bomba. Y llamé a Alex, digo, tío, que ¿te acuerdas? Estaba yo en un coche de producción, llamé a Alex, digo, que me han llamado para esto, que no sé qué. Y me dice Alex, dice, ¿pero has hecho audición? Digo, no. Dice, qué hija de puta. Perdón. Posiblemente lo dijera. Ay, que estamos en esto, no se pueden decir tacos. Sí, sí se pueden. Sí. Ah, vale. Y entonces, ¿te acuerdas o no? Bueno, no Sí, sé, a lo claro. mejor Twitch... mientras no te toques un pezón, puedes decir lo que quieras. Ah, vale, fenomenal. Bueno, el caso, que me habías preguntado. No, me viene muy bien que digas que no habías hecho esto antes, porque sabes que Debbie Reynolds Sí. no había bailado antes. Lo sé y de hecho, ¿cambiamos ya de tema? Pues The Hall me encantó hacerlo, ¿eh? Sí, Debbie Reynolds no había bailado. De hecho, Gene Kelly Kelly la obligaba a ensayar y ensayar hasta el punto de que le sangraron los pies. Sí. Es una cosa que yo Eso es muy- me he preguntado, perdóname, durante todo el rato que estaba viendo la película, digo, madre mía, ¿cuánto ensayo ha habido aquí? O sea, porque los bailes entre ellos dos, además, es que no se despegaban un pie, o sea, era todo exactamente igual, qué perfección de baile, y además me están tratando de fijar también mucho plano secuencia, que eso se nos escapa hasta nosotros. A veces me obligo a decir, ¿te estás dando cuenta de lo que estás viendo, lo que ha costado hacer esto? Es brutal, es Vale. brutal. Esto es lo sublime. Yo voy por dar unos datos, ya te digo que lo bueno de esta película es que están todos los datos en la red, no gastar el tiempo en darlos, pero hay cosas que me parecen interesantes. Por ejemplo, lo que has dicho de plano secuencia, esa forma de filmar en la que no hay corte. Es decir, y luego, al margen de lo cara que era la película para filmar, entonces antiguamente en el cine se gastaba mucho más tiempo en ensayar que en filmar, porque Claro. había que ir a abaratar Sí, cortes. sí. Pero es que encima querían mostrar que no había truco.
Es decir, por ejemplo, el número del principio en el que ellos dos están haciendo las variedades con el violín, que es un número perfecto de sincronía, en el que dices, claro, está hecho en una sola secuencia, sin un corte, en un plano secuencia, sin un corte, y es asombroso. El número de baile en el que los tres cantan en la casa el Good Morning fue horroroso, porque tuvieron que hacer 8 repeticiones completas. Claro. Y al final no hubo más remedio que poner 2 cortes. Y es ese número del que salió ella sangrando con los pies. El famoso Make and Love, que nos gusta mucho a todos los cómicos, porque es muy divertido. A ver, era la única canción que se configuraba como original, Make and Love. Y no lo era. Es decir, fue un plagio de una canción de Cole Porter. Es verdad. Que Cole Porter tuvo el buen gusto de no denunciar porque era fan de la película. Y le dijeron, oye, denuncia el plagio descarado. Igualito que ahora, ¿verdad? Jo, es que... Pues esa canción también costó que acabase en el hospital. Nuestro amigo Donald O'Connor acabó en el hospital dolorido, destrozado, porque esos porrazos, claro, sin poder cortar. Y por poneros anécdotas sobre cómo se trabajaba, en qué situación, ¿no? De hecho, Debbie Reynolds acabó tan machacada que en la escena de Broadway, bueno, la escena de Broadway supongo que a todos os habrá disonado en la película. ¿A qué viene esto? ¿No? Sí. No tiene nada que ver porque además es una película situada en los años 20 que de repente tiene una estética de años 50, o sea, hace una especie... Es precisamente por eso, por lo que está diciendo, y canciones modernas. Y hay que meter una canción moderna. En ese momento estaba empezando el jazz a encontrarse con el beatnik, con esa cultura cabaretera de los años 50 para 60, y quieren meter que os sonará a una película que vino después, que es Un americano en París. Exactamente. De hecho, otro dato. Un americano en París se cargó a esta película. Esta película fue un éxito, pero se sacó tan pronto, inmediatamente, Un americano en París, que eclipsó a esta, ¿no? Un americano en París que, por cierto, costó una fortuna hacerla. Pero esta película ya pintaba, ya tenía esas ganas, Gene Kelly, que dirige la película con Stanley Donen, de meter ese tipo de estética Broadway, jazz, beatnik, pintura contemporánea, pop art. Se ven un montón de cosas de su creatividad. Y no pudo hacerla Debbie Reynolds, porque estaba destrozada. Y tampoco pudo hacerla el señor Donald O'Connor, porque de eso se quejaron. Dijeron, en estas condiciones no podemos trabajar. Sí, es verdad, frenaron ellos. De hecho, perdona que te No, habla. Sí, no. Debbie Reynolds comentó en su día que lo más complicado de su vida había sido rodar esta película y parir. Entonces, y que a la vez también casi lo más importante. Y no necesariamente por ese orden. Y no necesariamente por ese orden. Y otro dato así de Petete, el libro gordo de Petete, es que hablando de las condiciones y de lo extremo que fue el rodaje, también Gene Kelly, que lo sabe todo el mundo, cuando se grabó esa escena, esa secuencia de Cantando bajo la lluvia. 40 de fiebre. 40 de fiebre. Sí, 40 de fiebre y sin tener fuerza para que se oyera el taconeo del claqué. Sí, tuvieron que ponerle a un par de bailarinas haciendo ruido apoyando para que apoyase el taconeo. Pero lo hizo en una toma, ¿eh? Lo hizo en una toma, es verdad. Porque yo creo que como estaba enfermo dijo, rapidito que terminemos, sí. ¿no? Lo que llaman ellos el take one. O sea, la primera tiene que salir, ¿no? Y es verdad, además, ahí él estaba hecho polvo, no querían que se mojase en ese estado, que además encima, para otro dato aún más de peso. La lluvia. La lluvia. Tú y yo ayer en Google hemos estado un ratito. Efectivamente, es leche. Es leche. Con sal. Con colacao. Para que se vea la lluvia. O sea, te está cayendo leche encima. En el fondo era una especie de anticipo de lo que sería luego otro tipo de cine. Hay un montón de películas en esta película. Es una película súper moderna. Hay un montón de cosas que siguen en vigor. No tanto, por ejemplo, el tratamiento salarial. Quiero decir, ahora estaría feo. Es verdad. Porque este cobraba una pasta y ella no. Ahora mismo en estos tiempos esto estaría muy feo, ¿no? En aquella época. Porque además era bastante... Bueno, luego ella también se arrepintió, como has estado googleando, habrás descubierto que ella también acabó diciendo que gracias a Gene Kelly aprendió a bailar y... Sí, bueno, claro, y le formó para su carrera. Pero di lo que cobraba Gene Kelly en una semana y lo que cobraba Debbie Reynolds. No recuerdo mal, $2.500 cobraba él y ella 300. 300. $300. Es decir, que, bueno, también era... Pero vamos, no me digas que no pasa ahora, que también, ¿eh? No lo sé. No con tanta diferencia. ¿Quieres decir que yo estoy cobrando más que tú por esto? Hombre, ahora mismo sí. Bueno, pues tienes razón. Alex, ¿a que sí? Tu agua está más fría. Mira, hay una cosa que nos interesa a los tres como comediantes. O sea, la comedia de la película, el concepto risa. Yo os he visto que os estabais riendo. O
O sea, y me da mucho gusto porque miraba y escuchaba a la gente reírse. Es decir, una película del 52 Y es que tiene buena comedia, realmente. tiene muy buena comedia, ¿verdad? Es decir, que... Sí, súper Y que los números actualizada. musicales, en realidad, porque es como, a mí me hacen muchas veces los musicales que a mí me gustan mucho, pero siempre llega esa canción cuando dices tú, venga, nos la vas a colar, venga, cántala, no pasa nada. Y aquí parece como que fluyen naturalmente. De hecho, yo no, esto es una estadística que yo no estaba mirando en Google, me la voy a sacar de la manga, pero me imagino que si pones los 10 mejores números musicales de la historia, 2 o 3 son de esta película, ¿sabes? Es que por huevos, y es una cosa, un nivel aquí que es que cada uno de ellos, yo creo que hasta el que no le gusta mucho los musicales le tiene que gustar esa película. A ver, es que están cosas que luego se han convertido en estereotipos, ¿no? O sea, si pensamos en un cantante de musical, pensamos siempre en alguien con un canotier y un bastoncito haciendo este número. Sí. De hecho, cuando empiezan a hacer la propia parodia de los musicales, en la que mezclan diferentes canciones, hacen una especie de popurrí, que sale ese tipo con el megáfono, empiezan a jugar con... que es curioso, ¿no? Porque el musical vino a revolucionar el tratamiento del cine porque de repente querían hacer cosas fastuosas. Recuerda a Mary Poppins, ¿no? En ese, Sí, sí, pero me refiero al musical que va entre el mudo y el sonoro. Es verdad que de repente se pusieron de moda los musicales y entonces tenían que hacer cosas con grúas y meter para dar perspectivas diferentes y hacer trucos de postproducción para arreglar cosas, para darle esa cosa de fantástico. Y se ve en ese número, ¿no? Como van preocupados por... hay un momento maravilloso, ese crooner que está él cantando con un montón de chicas alrededor, que es un estereotipo ya del musical. Hostia, a partir de se me ha dejado Total. muy loco, la verdad, no me acordaba de ese número. Total. Sí, además incluir a un cantante que seguramente es de la casa, lo metes en la película y no te Esto suena. lo he pensado. Sí, esto es una cosa, es verdad que hay Digo, a muchas este veces tipo se nos hubo que olvida. meterlo. Hay tantos recuerdos de que esto es una industria y sin embargo lo hacen con tanto arte, por ejemplo, cuando van pasando por los diferentes decorados en los que están rodando las películas hasta llegar al final y van pasando por una película africana en la que, por cierto, hay blancos haciendo de negros. Maravilla, tío. Es muy curioso, ¿no? Posmoderno, ¿eh? Sí, es que es muy posmoderno. O sea, es una burla Sí, que sí, al mismo tiempo total. es un homenaje, pero una burla increíble, ya te digo, hecha con un montón de arte, ¿no? Hasta el detalle de eso, de estar mostrándote los defectos a propósito de todos los decorados, pero luego escondiéndote los propios. Cuidado, ¿no? Y es verdad que la comedia está trabajadísima y sincronizada. La comedia, para mí, es música. No sé si estás de acuerdo, es Absolutamente, una claro. cosa muy técnica. Y yo creo que es el musical en el que mejor casan de todos los que he visto en mi vida la comedia y los números musicales. Porque se descuidaba generalmente, ¿no? La comedia parecía que para hacer un musical solo necesitabas hacer música, ¿no? Un poco lo contrario le pasa a los hermanos Marx, ¿no? Que le obligaban, en cierto modo, a meter números musicales, ¿no? Afortunadamente, cuando ellos se hacían cargo, pues era maravilloso, pero la estrella de turno que tenía que cantar, pues te tenía que tragar allí ese numerito o varios números, ¿no? Para que pudieran tener la película, ¿no? También es cierto que Harpo siempre hacía luego el mismo número de los dedos en el piano y toda esta cosa, con el arpa, perdón, si no recuerdo, Sí. porque Harpo era el del arpa, ¿no? Sí. Y Cepo era el del Chico. piano. Chico, eso es, perdóname. Es que yo me pierdo entre Marx y esto, es que como soy neoliberal, Sí, el es normal. marxismo se me va. ¿Qué más cosas os gustan de la peli? No sé, aparte de todo ya lo que hemos dicho, hay una cosa muy curiosa. A mí me gusta toda la película entera y yo he de decir que tampoco soy muy fan de los musicales. No me pasa como a él, por ejemplo. O a mí me encanta. O a ti. Por eso he escogido uno, ¿eh? Claro, no, pero es que estamos hablando de algo que yo creo que ya tiene hasta es su propio género, ya no sé, es algo muy genial. Y aparte de lo que hemos dicho, de la manera tan orgánica en que se unen las cosas, de la comedia unido a la música, de lo adelantado a todo, porque ya no solo por la crítica que hace a cómo se hacían las cosas antes, sino es lo que he dicho al principio, que tú ves la película ahora y a mí es que no me escama nada, pero absolutamente nada. Pero nada ni el vestuario, o sea, quiero decir... los números musicales, al revés, me parece que están por encima de todo lo que se puede ver. La comedia que tiene, igual, lo que hemos hablado, el posmodernismo este que dices, pero ¿cómo es posible que esta película es del 52, has dicho? 52 o 53. Las caras estas de lo que decías antes de los estereotipos, las caras al bailar, que ¿cómo es que la gente baile así como esta gente?
bueno, que es imposible, y siempre estén sonriendo. Es que a mí La eso sonrisa de Gene Kelly era otra cosa que te quería Brutal, resaltar. brutal. Y que todo el tiempo tiene la sensación de que ya ellos de entrada se están riendo de ellos mismos. Bueno, Sí. es que todos, para empezar, todos son guapísimos, vamos a decirlo. O sea, es decir, guapísimos, pero no es decir el concepto de... Son guapísimos de que te encantan, o sea, son dioses del... Tienen un aura Eso. fantástica. Gracias por decirlo bien. Todos. Sí. No, hasta él, o sea, es decir, él, el señor Donald Connor, tiene esa cara del chico de la revista de Mad, Sí, es verdad. esa cara de pícaro. Bueno, me parece increíble además el número al principio cuando están los dos niños en los billares, ¿no? En las escuelas de música. Ves a O'Connor, que por cierto, también dice las malas lenguas que Gene Kelly lo consideraba un segundón, ¿no? Un segundón, pero Sí. luego cuando acabó la película dijo, este tipo tiene un talentazo tremendo, ¿no? Pobrecillo, me alegro. Se lo impusieron, pero luego se arrepintió mucho, ¿no? Pero es que, o sea, no se queda ni un segundo atrás, ¿no? Nada. Lo que hace Increíble. estar a la altura de Gene Kelly en ese caso, en todo momento. Esa capacidad que tiene corporal para hacer slapstick, o sea, para hacer lo que se llama técnicamente el slapstick, Brutal. es precisamente ese trabajo con el cuerpo de los accidentes, los golpes, los porrazos, que era el que tenía Harold Lloyd o los que tenían Buster Keaton y Charles Chaplin. Sobre todo, yo creo que Harold Lloyd era el más gimnasta de todos, de los tres, el que hacía más filigrana con el cuerpo, ¿no? Yo no sé cómo no se mataron nunca toda esa gente. Pero ese Increíble. tipo de cosas ahora mismo es que es imposible. Hay un homenaje también al principio a eso, a los especialistas, a los porrazos, Sí. a la cantidad de gente que Sí. se mataba haciendo el trabajo, ¿no? Y él hacía eso, sí, sí. Eh. Yo, fundamentalmente, una cosa que me ha maravillado durante toda la película que he estado pensando es decir, joder, qué buena idea, ¿no? Para crear una película, ¿no? Porque hoy en día, en realidad, esa es la chispa que enciende todo, ¿no? Muchas veces empezamos o se empieza a hacer proyectos por otro lado, ¿no? Y ya llegará la idea, ¿no? Cuando de repente se te ocurre una idea tan buena como esta gente que tiene una película y pasan del cine mudo al sonoro y de repente quieren que arreglarlo. Joder, macho, es que dice... Sí, sí. Qué magnífico cuarto acto. O sea, cómo va el guión. Y por lo que has dicho tú, ojo. Y hasta el último detalle, porque los dos, Todo. cuando ha empezado lo del cine sonoro y el señor este que salía en pantalla, hasta ese detalle del tipo que decía, esto que están escuchando es... Sí, parecía... Con ese rostro de expresionismo alemán, esa piñata podrida. Ese rostro de esa persona. ¿Os habéis dado cuenta los rostros de los figurantes, de los espectadores al principio cuando llegan Sí. al Music Hall, de los espectadores en el cine mirando qué bien seleccionados? Son todo como fotografías, como cuadros. Cada fotograma es una puñetera obra de arte. Es muy fino, muy elegante, muy fino, no se escapa ningún detalle. Hay una curiosidad que seguramente, no sé por qué lo iba a decir ahora, porque me he acordado, porque a mí me fascina la actriz que hace de Lina. Sí. Me parece, Que, por el cierto, personaje es que, maravilloso. por cierto, tenía una voz preciosa y cantaba estupendamente. Pues es que, ¿sabes lo que he leído? Que igual que a ella le tiene que doblar Debbie Reynolds, Katy, en realidad Debbie Reynolds tampoco tenía una voz, tenía buena voz, pero no como para cantar fenomenal. Entonces se hace la cosa contraria, dentro como de la metapelícula. A Debbie Reynolds, a la actriz, la dobla cantando la que hace de Lina. Es absolutamente en la vida real. No sé Sí. si me he explicado bien porque me estoy liando hasta No, yo. te has explicado. O sea, el problema que tenía Debbie Reynolds es que no alcanzaba los agudos que Eso, necesitaban. eso y es. efectivamente la actriz a la que ella se supone, que es Jean, no recuerdo el nombre ahora, la tampoco. que hace Elisa Lamont, la dobla cantando. De hecho, claro, cuando tú escuchas la versión original notas la diferencia entre la voz de Debbie Reynolds Sí. y la voz cuando canta, que es ligeramente, o sea, tiene más color por debajo y por arriba, pero porque te O resulta sea, como Lina, más Lina es brutal, Sí. porque actuar con esa voz, no tener las cuerdas vocales, mantenerlas, que no tuviera nódulos esta actriz, que no tuvo, Sí, sí. que también lo he buscado. Y que luego, en serio... y Por que- eso ha llegado tarde, joder. Claro, es que soy aquí. Y que luego cante así y no se haya roto haciendo... Me parece, de verdad, que quiero todo Y el realmente es rato un actores personaje así. que yo estaba todo el tiempo observando y digo, hay que ver esta mujer que pena el papel que le han dado, ¿no? me Y encanta. luego, realmente, como al final toma también importancia ese personaje, cómo se cuida también a ese personaje para que después tome su relevancia y tome peso dentro de la película, ¿no? De hecho, sí, vosotros sí. como actores, seguramente tú preferirías hacer a Lina Lamont a hacer a Debbie Yo Reynolds. sí, yo sí. Todos Sí, siempre vamos. queremos el personaje que te da más juego, el del payaso, o el del malo, o el más retorcido que te da más juego. Que tiene matices, sí. Sí, y el que tiene una doble cara, ese tipo de cosas, ¿no? Evidentemente,
Es verdad que la mayor parte de las veces el público, pues, claro, es que es esto, es lo que te decía, es una película que habla sobre las trampas y está llena de trampas. Es decir, que esa es la gracia. O sea, yo no me gusta matar la ilusión. Sé que hay una persona además en esta sala, que es mi mujer, que es una de sus películas favoritas, y esto es como cuando vamos a ver magia y le digo, mira, solo ha hecho, que te calles. Ya. Le mato la magia, le enseño los hilos de la marioneta y se enfada conmigo. Claro. Pero es verdad que es una película en la que vemos, se están riendo de los hilos de la marioneta, pero quiero decir, además son este tipo de cosas. Yo las veía siempre así, me hacía mucha gracia que para cantar al final le pongan un micrófono a Lina Lamont y otro a Debbie Reynolds dentro, y luego ya no, sin micrófono todo el mundo canta, ¿no? Se escucha perfectamente. Las maravillosas convenciones del musical, ya te enseño un poquito, venga, adelante, ya todo, ¿qué más da? Pero es curioso que, yo me pregunto, alguien que no haya visto nunca un musical americano, ¿cómo entenderá el musical? Quiero decir, porque unas cuantas generaciones que estamos aquí entendemos el musical así. Es decir, alguien que está de repente hablando con otro y le dice, ¿por qué yo? Porque... De una forma muy natural. Una forma que ya le damos esa convención como, bueno, pues es normal. Yo en un monólogo hacía la broma, decía, es que en América tú vas por la calle y la gente te ayuda y baila contigo y tal. En España lo intentas y se ríen de ti. No sé si alguna vez habéis intentado cantar en la calle y se han reído de vosotros. A mí me ha salido bien la jugada, no es por nada. ¿Cuál es vuestra secuencia, plano favorito? ¿Con qué os quedáis de la peli por ir? ¿Con qué os quedáis? ¿Qué os haya gustado más? Madre mía, qué difícil que empiece él. Me gustaría hacerme interesante decir algo menos típico, pero es que Make and Laugh es un vídeo que yo me he puesto sucesivamente en YouTube porque está cada vez que puedo, me alegra la vida. Además, porque al fin y al cabo habla precisamente de a lo que nos dedicamos y además me llena de orgullo que ese personaje tuviera ese momento que para mi gusto es el mejor de todos, la verdad. Y cómo lo hace, cómo lo desarrolla, no me canso de ver ese. Y hoy he redescubierto otros números que, claro, como hace tiempo que no veía la película, ¿sabes? Los números del principio, lo que tú has dicho del violín, ¿sabes? Ahora que precisamente en The Hall, y que yo he trabajado mucho en el mundo del clown y sé lo que cuesta que algo, un gag que parece casual, de mirar, como tú has dicho, que es música, que además es matemática, no puede salir mal si tardas un segundo más ya no hace gracia y todo, pues yo estaba maravillado viendo, madre mía, lo que tiene eso detrás, ¿no? Para que parezca fácil, ¿no? Como los grandes deportistas, por ejemplo, también, que parece que ponen así el balón y lo ponen al pie del otro y eso lo hace, pues también hay que valer para eso y hay que entrenar mucho, pues igual. Hay un número, por lo que dices, el de Moses supposes that Roses también. Roses, en el que está, que también está hecho en un solo plano secuencia y tienen, claro, están perfectamente sincronizados. Yo pensaba, digo, joder, y luego le colocan esto en la cabeza, que aquí todo cae bien, todo cae... Digo, joder. Pero lo cogen y le ponen en la cabeza la manta en ese momento en el que hacen la cosa rabínica de coger las cortinas que casualmente tienen los mismos colores que los tejidos sagrados de los sacerdotes hebreos, y hacen la broma de Moses, de Moisés, haciendo esta broma, y lo tapan él y se lo llevan, él caminando, sincroniza sus pasos perfectamente con ellos. Quiero decir que hasta parece la cosa de, no, oiga, este señor tal está bailando en ese momento. Claro. Y hay una cosa preciosa cuando los dos están haciendo una filigrana en la mesa en la que se le escapa una mirada a Jim Kelly. Es que estoy aburrido de ver esta película. En la que se le escapa una mirada al otro y hace, bien, como esta vez no la has cagado. Quiero decir que... Estás buscando los trucos. No, ¿verdad? lo que pasa es que los que alguna vez nos hemos visto obligados a hacer números de danzarín o de lo que sea, y estás pendiente, porque sabes que el otro, yo tenía un compañero con el que hacía un número en un momento que se equivocaba siempre y no podía evitar vigilarle. Y a veces que te das cuenta y dices, bien. Y estás así y dices, ay, estupendo. Y se nota... La tensión con la que se rueda un plano secuencia, porque sabes que si tú la cagas hay que empezar otra vez desde el principio, claro, ¿no? Entonces tienes que estar relajado para que todo salga bien, pero al mismo tiempo una tensión que te está muriendo. Todos los capítulos de Cámara Café eran plano secuencia. Exacto. Porque era solamente una cámara que se veía de ahí, entonces los pequeños sketches que duraban a lo mejor 1 minuto y medio, que parece poco, pero 1 minuto y medio en secuencia, que todos entraban, todos estamos allí cagados porque digo, que fallaba uno y sabía que todo el mundo te miraba como diciendo, no pasa nada, venga, lo hacemos otra vez, pero todo el mundo se estaba cagando en tu puta madre porque era
muy complicado volver a hacerlo todo, ¿no? Y ojo que lo hacían en plano secuencia porque no querían luego que dijesen, bueno, es que habéis hecho trampa, ¿no? O sea, que había una especie de crítica exigente en este sentido. Decir, esto hay que hacerlo así. Crítica, sobre todo, de la propia profesión, de la industria, porque lamentablemente los espectadores, y yo me incluyo entre los espectadores, muchas veces me estoy tragando en plano secuencia sin darme cuenta. Digo, tío, no te has dado cuenta de lo que acaba de pasar aquí, lo difícil que es hacer esto, ¿sabes? Porque La soga, por ejemplo, de Hitchcock, que es hasta cuando se acaba el rollo de película, es un solo plano secuencia, y creo que lo solucionan. No, hay un par de cortes, uno con un sombrero que hacen en un momento, pero hasta Bob Fosse, creo que es hasta Bob Fosse con, no sé, Old That Jazz, o alguna de estas antes, no, la primera, la que está basada en Las noches de Caviria, la de, no recuerdo el título ahora, se hacía así el musical, o sea, tenía que ser en plano secuencia. Creo que es Bob Fosse el primero que empieza a dirigir musicales y haciendo cortes, ¿no? Hasta llegar a la estética del videoclip, en la que todo es absolutamente edición y montaje. Es verdad que, claro, tiene un mérito, una dificultad, que hay que ser, que depende más del actor que del director o del montador, ¿no? Es que sí, yo lo iba a comentar, que es la paradoja de decir, con todo lo complicado que era, por lo que estamos hablando, y porque, bueno, pues obviamente en la época no tenía los recursos de ahora, tenían que ser genios para poder salvar todo, para hacerlo así. Y claro, te vienes ahora, no lo puedes evitar, te trasladas a la época de ahora, a este momento, y dices, jo, con todas las facilidades que tenemos o que hay, y lo hacemos peor. Yo, de verdad, no es por criticar, es que claro, bueno, tampoco se puede comparar. Hay facilidades, pero desde luego lo que no hay y no tienen nunca es tiempo para ensayar. O sea, incluso Por lo que sea. películas en las que he sido protagonista, me refiero, ni siquiera hemos tenido tiempo para ensayar eso, ¿no? Lo que más, a lo mejor una semana se han reunido y hemos hecho, cuando ni siquiera eres protagonista, vas a rodaje y buena suerte Pero porque no tengas, se le da esa ¿sabes? importancia, claro, es que es como... Porque no, o porque no hay tiempo. sobre todo dinero. Y por la producción. ¿Sabes? Por la Porque producción. si hubiera, imagínate, yo siempre he crecido con el mito, que yo me lo he querido creer y me encanta creerme eso, que los hermanos Marx precisamente giraban durante meses en teatros todos sus números, sus gags, por eso luego en pantalla eran tan perfectos, ¿no? Estaban tan medidos por eso, ¿no? Yo sueño muchas veces que esto no es la primera vez que se hace, ya he visto que en estos últimos años ha habido veces que ha habido gente que ha hecho una obra de teatro y la ha convertido luego en una película, ¿no? Si la obra de teatro ha ido bien, la película, ¿no? Si es comedia, pues debería de funcionar. Es como un sueño, ¿no? Porque es tener tantos ensayos para decir, ahora ya lo hago bien. Muchas veces en todas las películas que he hecho siempre he llegado con una sensación de, joder, cuando se acaba, decir, ahora la haría bien. ¿sabes? Claro, eso es. Es una puta mierda, pero es que es así. Yo siempre, a lo de cuando está en The Hall, por ejemplo, yo hago con una tranquilidad, ¿no tienes miedo del estreno? Y digo, no, porque mañana lo podremos hacer mejor, pasado lo podremos hacer mejor, y así sucesivamente. Y tenemos la oportunidad, la suerte de poder tener 100 o 200 oportunidades, en el mejor de los casos, para redondear nuestro espectáculo, ¿no? Muchas veces la película la ruedas y como te haya quedado, así te queda. Vale, pero también es cierto que estamos en tiempos low cost, hay poco dinero para todo, en general, toda la comunicación, la creatividad, etcétera, y sobre todo hay una necesidad de inmediatez, de satisfacer muchos frentes. Antes había 2 teles, ahora hay 100 millones de teles, todo el mundo hace series. ¿No? Quiero decir que de repente es un poco como el fenómeno del streaming. De repente llegamos a que alguien se pone delante de una cámara en su casa, empieza a contar cosas o a hacer ruidos delante de un micrófono acariciando una pluma, y eso se convierte en un espectáculo. Entonces, claro, si tú resulta que estás haciendo un guión, ensayando y todo, y cualquier vídeo de un gato, que son encantadores, yo tengo gatos y doy fe, son más interesantes que los humanos, cualquier vídeo de un gato te va a comer el terreno, ¿me explico, no? Es decir, que también es cierto que es lo que demanda el público. Cuando el público demanda, no, es que están haciendo trampas, no bailan. Pero son dos cosas diferentes. Es decir, cuando el público pide un nivel más elevado, por ejemplo, nosotros tenemos la suerte de tener gente que ha venido a ver cine cultivado, ¿no? ¿Habéis visto el juego del calamar? ¿Ves? Gente culta. Que no cae en fenómenos mainstream. Es verdad sí, está guay. Sois los únicos que lo sepáis. Entonces, claro, cuando tú quieres, depende de lo que quieras, ¿no? El problema de ahora es que hay una conexión o la ventaja de ahora, no sé si el problema o la ventaja, hay una conexión muy directa entre la demanda del espectador y la oferta. Es decir, que nos hemos metido en un entramado complicado de salir de él, efectivamente. Pero me encanta lo que dices de
que está muy bien, o sea, que eso que me ha gustado muchísimo, lo de me encantaría poder hacer la película después de hacerla. Cuando porque acabas. me saldría bien. ¿Tú has tenido tiempo para pensar tu momento de la película? Yo estoy completamente de acuerdo con el de Alex, me flipa. Y yo, como soy una persona tan sumamente romántica, también me voy al de Gene Kelly. Es que, claro, el que da nombre a la peli. Me parece brutal. Y me gusta más saber que lo ha hecho con 40 de fiebre, que estaba enfadado, que me parece una genialidad, que el agua era leche. Y cómo se Todo. cierra además, que para colmo ya Todo. no tiene bastante con que el número ha sido espectacularmente maravilloso, sino que además ponen a un señor figurante que viene sin paraguas y Eso él se es. cruza con él, le da el suyo y se va. Digo, me cago en tu puta. Da rabia, que sí, a que da Es rabia. probablemente el número musical más poéticamente bonito hecho, quiero decir, esa idea de la lluvia, de la felicidad, el solo, o sea, es decir, del transmitir tanta felicidad en una situación de tanta inclemencia o tan complicada, es decir, alguien en su mundo musical, en su canción, ¿no? Sí. Para ¿Cómo mí. llegar a esa idea también, no? Qué maravilla estar, muchas veces, ¿no? Tienes ganas de, joder, me hubiera gustado estar ahí cuando se le ocurrió a esa persona eso. ¿Cómo llegaron a esa movida para decir, vamos a cantar bajo la lluvia? Porque está Vamos tan a inundar contento, de agua un inundar plató y todo. ojo, porque es toda una calle con los decorados al detalle, que si una escuela de arte, que Sí. si el cartel de la chica de tabaco, que si la sombrerería, o sea, cómo va pasando el momento del canalón, o sea, hasta al detalle como... Yo le tengo un especial cariño porque cuando era un chaval y tenía pelo, lo hice en un infantil. ¿En serio? Sí, pero como lo hacíamos con nieve de esta artificial, porque no podíamos tener agua, y como no hacíamos claqué, pues nos poníamos unas tapas de cubos de basura para Qué guay, ¿no? hacer el sonido. Sí, sí. Por cierto, lo que decías es verdad que le tuvieron que poner unas bailarinas para que se escuchasen, porque es que además no se escucha el taconeo en el agua, es un problema. Claro. Pero también le pusieron bailarinas a Debbie Reynolds porque se desincronizaba, se perdía bailando. Ah, Y y para tenía sonase, que... había alguien que le estaba, o sea, que le hacía el playback del baile. Qué bueno. Yo creo que me quedo con, efectivamente, el número de... O sea, me quedo, si tengo que escoger uno, me quedo por cariño personal con la lluvia, porque efectivamente define la película. Yo es que creo que desde ese momento, hace un montón de tiempo, no me acuerdo cuándo fue la primera vez que la vi, para mí la lluvia ya ha cambiado. El concepto de lluvia para mí es otro. De verdad, te lo digo en serio. Y no te das cuenta. Lo que pasa es que son cosas que tú vas reteniendo y yo ahora asocio la lluvia con algo maravilloso, no con algo que me va a incomodar. Sí, Y sí. creo que viene de aquí, de Qué verdad. bonito. Qué bonito, ¿no? Sí, es un fenómeno como la cultura nos cambia el concepto de la Sí. natura, o sea, de la naturaleza. Sí. Uno, es verdad que uno puede ir por la calle y hay veces en tu vida, empieza a llover y te viene a la cabeza la canción. A todos nos ha venido alguna vez, sí, in the rain, ¿verdad? O sea, estar por la calle, no sé qué, y Que hacerlo. no haya intentado dar la vuelta al paraguas de una vuelta entera y coger el mango otra vez, pues no sé qué ha hecho con su vida, la verdad. Bueno, tú que eres muy de sombreros, también está lo del sombrero de Cosmo, que es supuesto. fascinante, ¿no? Es decir, que yo como comediante llevo toda la vida intentando hacer gracias con el He sombrero. recordado mucho a Agustín, nuestro querido Agustín Jiménez. Jiménez. No sé si no estarás viendo, supongo que no. Agustín. Lo Porque dudo. eres padre de familia, estarás ocupado. Oye, que ha sido un placer teneros aquí. Yo voy a recomendaros a los dos, supongo que la habréis visto también, pero la película que hay que ver antes de que se enfríe esta es Un americano en París, que es la siguiente película de Sí, Gene también la he Kelly. visto, sí. Es fascinante porque, vuelvo a repetir, ese número de Broadway, en el que está además, es una historia dentro de la historia. Es como cuando en el Quijote te meten una novela dentro de la novela, las novelas pastoriles estas que te mete Cervantes. Aquí hace lo mismo, me parece precioso cómo cuenta la historia además con Sid Charisse, perdona mi pronunciación, la bailarina que tiene que sustituir a Debbie Reynolds, que también habrás leído el problema que tenía Gene Kelly con ella. Que era más alta ella. Y ella, la pobre, está todo el rato doblando las rodillitas. Exacto, y con las escenas de los peldaños Muy para fuerte. que no se toque. La coreografía está medida para que no destaque efectivamente mucho sobre Gene Kelly, o sea, porque era más bien bajito. Sí. Y ella con esos taconazos que está espectacular. O sea, ese concepto además de la mujer, la femme fatal en el baile, que lo clava con esa historia del gángster. O sea, el artista, fijaos en la historia que nos cuenta. Un artista que llega a Broadway, triunfa, el éxito está a punto de acabar con él y de repente al final llega otro artista y le recuerda que él está allí para hacer el oficio. ¿Estamos un poco los tres en esas edades en las que hemos pasado por ese proceso? Es decir, empezamos, queríamos conseguir cosas, no sé qué, y ahora ya, una vez que has visto cómo funciona, ¿estamos otra vez volviendo a disfrutar del trabajo? Pregunto. Sí, Complicada. de edad sí.
Espera, es que yo no me he enterado. Es que no me he enterado ni yo. Entonces la No, respuesta que- es sí. Perdona, es que estaba pensando en el No, baile quiero decir de... que, fíjate, y con esto, de verdad que es una pregunta Perdón. personal que me interesa a mí, no sé a ellos, pero es, uno llega, se pone a hacer este trabajo porque te gusta, o por lo menos en mi caso, ¿no? Te gusta mucho y te lo pasas muy bien, esto que llaman los ingleses to play, ¿no? Jugar, tú vienes a esto a jugar y te lo pasas muy bien, entonces te empieza a ir bien y de repente te llaman aquí y no sé qué, y te va muy bien, o dejan de llamarte por una cosa y dices, ¿por qué no me coges? Y empiezas a preocuparte por las circunstancias del trabajo, de la fama, del no sé qué, del que te conozcan, que no tienen nada que ver con lo que tú estabas haciendo. Y a veces que te vuelves hasta un gilipollas, o te despistas, o haces el idiota, y entonces pasa algo, de repente pasa algo, ves una película como esta, o ves a otro cómico, o ves un actor, o lees un libro, que te vuelve a decir, un poco ese payaso que entra al final y dice, get dance, vamos a bailar, ¿no? Y él dice, ¿qué coño? Esto era el oficio, ¿no? Yo, primero de todo, que quería haber empezado diciendo esto, voy a acabar diciéndolo, que tampoco está mal, y es, en realidad, muchísimas gracias por haberme traído a ver esta película, ¿eh? No voy a decir que no tenía ni puta gana de venir, pero no es así tampoco, pero me alegro muchísimo de haber venido y haberla visto, porque en realidad, algo que me he cansado de decir muchas veces en muchos espectáculos, la gente necesita divertirse. ¿Cuántas veces una canción te ha cambiado el estado de ánimo, te ha arreglado el día? ¿Cuántas veces un libro te ha cambiado el día o la vida? Lo mismo con una película, igual yo salgo de esta película que tengo ganas de irme a mi casa a escribir, a bailar, ya no, pero sí, tengo ganas de hacer cosas, son cosas que te dan la vida y tengo ganas de ponerme a trabajar. Y con respecto a lo que has dicho antes, creo que sí, efectivamente, estoy llegando ahora, empiezo a vislumbrar ese momento en el que estoy empezando a disfrutar de lo que hago, de lo que he ido consiguiendo, he ido trabajando y espero no dentro de mucho a que me la sude todo muchísimo. Eso es lo mejor. Bueno, eso ya sabes, eso está complicado en España. Tienes que irte a Andorra Sí. o un poquito más a Oriente Medio. ¿Y tú, Berta? Y yo... ¿Te ha gustado la película? A mí sí, claro. ¿Sí? Es que ahora que sí que me No acuerdo sé. de lo que has preguntado. Se cree que me tiene que echar un cable. No, yo qué sé. Estoy como muy relajada, estoy muy empanada, pero estoy súper a gusto. ¿Qué va? Ella siempre juega a este personaje, ¿eh? Yo la conozco hace Que muchos soy años y así. siempre juega. No, Sí, pero, sí. pero dinos. No, en serio. A ver, volviendo a lo que has preguntado. Lo digo porque tú y yo hemos hablado de esto, de en qué momento. O sea, que hay veces que dice uno, Jolín. es trabajo ahora, fíjate tú qué sentido tienen muchas de las cosas que hacemos, ¿no? Muchas veces te piensas que, bueno, pues como ya estás curado de espanto y tienes el culo pelado de todo y a lo mejor ya de repente dices, jo, ¿qué haría yo ahora distinto? Que pueda hacerlo, obviamente. No, tampoco vas a ser un irresponsable y decir que vas a, no sé, a escribir una trilogía, que El Señor de los Anillos, otra. Pero es verdad que muchas veces todo eso te lleva a decir, jolín, tengo la misma ilusión, yo me planteo, ¿tengo la misma ilusión que antes? ¿O es lo que ha dicho Alex? O sí la tengo, lo que pasa es que ahora soy más mayor y estoy más revenida, pero antes no era consciente. Quiero decir, ¿estamos ahora disfrutando de los momentos de antes? Para mí sí. O sea, yo antes no era consciente, iba todo tan rápido y tan deprisa que a lo mejor estaba en el sitio físicamente, pero no estaba del todo y ya estaba pensando en lo que había que hacer al día siguiente. Vale, estoy aquí, me encanta, pero ¿y si estuviera allí? ¿Y si estuviera allí, que no tiene por qué ser ni mejor ni peor, simplemente en otro sitio? Y ahora, con esa retrospectiva, que yo, por ejemplo, cuando me pongo a pensar estas cosas, yo me veo a mí en tercera persona. Quiero decir, como si yo fuera una espectadora de la persona que he visto que ha ido evolucionando o involucionando, que también, que está bien, ¿no? Y digo, tengo que ser muy consciente de todo. Y ahora, esté mejor o peor, tengo que estar en el sitio donde estoy y tengo que disfrutarlo, porque es lo único que te queda al final. Entonces, yo creo que por ahí van los tiros, pero también he de decir que la edad hace, que antes has hablado de que si ya somos mayores y tal, Bueno, nosotros. te da, ¿no? nosotros, claro, Decía nosotros. vosotros. Hombre, os da una cosa de pollivieji que también está guay ejercer, ¿verdad? No, en serio, pero a mí me encanta eso. Y dices, jo, es que yo ya no estoy para esto. Pero en el fondo, si sigues, es que la ilusión la mantienes.
A eso que tú sentías de estoy aquí, pero me estoy perdiendo estar en el otro lado, Sí. eso yo le llamo el síndrome de la Feria de Albacete. La Feria de Albacete es la mejor feria del mundo, como bien saben mis paisanos, y es muy divertida. Es tan divertida que estás pensando, y tiene tantas cosas que estás en un sitio pasándotelo de miedo, pero fastidiado porque dices, me estoy perdiendo un montón de cosas en otros sitios. Sí, y es la agonía de Occidente. En Albacete la descubrimos antes porque es una llanura y somos más relajados. Pero la agonía de Occidente es decir, es que, y debería estar, es una especie de estrés a muy largo plazo sobre cosas y a muy largo espacio sobre cosas que no han me, pasado. no me esperaba hablar de esto hoy, No, para pero cerrar con la película. pero me alegra mucho que saquen el tema porque en realidad es que es el momento en el que estoy viviendo y yo vengo de una época de, no sé, 2 o 3 años en los que no hacía más que lamentarme de las cosas que no hacía. Al mismo tiempo no paraba de hacer cosas y me he dado cuenta, y ahora, o sea, me levanté a decir, porque no hago ni una serie hace mucho tiempo, ¿dónde estoy? Y ahora estoy en un momento en el que he ordenado tanto las cosas que estoy haciendo, las estoy disfrutando tanto, que hoy me plantearon la posibilidad de una serie y he dicho, ojalá que no salga, ¿sabes? Porque pueda seguir haciendo mis cosas, estas que me está... Y haciéndolas bien, porque es verdad que esto lleva un proceso, ¿no? Fíjate qué curioso, o sea, nos empeñamos en ver muchas veces novedades, estrenos, apuntarnos a plataformas cuando tenemos este tipo de cosas que no las hemos visto bien o que podemos verlas más veces o volver a disfrutarlas, ¿no? Que no quiero que acabe esto en una especie de sesión de autoayuda, pero que creo que también tiene que servir el cine para, o sea, decir que igual que el teatro cuando la gente iba a verlo en su momento, el teatro griego era para buscar una catarsis en el espectador y que se fuese a su casa diciendo, pues mira, no voy a matar a mi padre porque he visto Edipo y acaba mal, o sea, que no lo mato. Pues igual, ¿no? Es decir, que no está de más, y eso es el gran cine, o lo que decías tú antes, la cultura en general, que algo te cambie. Es decir, que veas una película y te cambie el estado de ánimo, te cambie la forma de ver la vida. Y esta es una de esas cosas que las ves y dices, pues que no veo más cine clásico y gasto más tiempo en esto y disfruto. ¿Por qué no me alimento? ¿Por qué no alimento mi alma? ¿Por qué no nutro mi corazón? Sí, es eso. Cuando veas Joker, avísame. Que Vale. tengo ganas de disparar. Bueno, pues es el turno de... Ahora cuando os decimos si queréis hacer una pregunta, no queréis, ya sabéis, os sentís mal, pero bueno, en fin, es un momento de si podemos darles un poquito más de luz para que sepamos, porque no se han ido, ¿no? Están ahí. Sí, sigue. Ahí. Entonces, si queréis hacer alguna pregunta, alguien, y allí os llevan un micrófono y hacéis la pregunta. Venga, Muy aquí bien. rompen el hielo. No sé. ¡Ay, cuidado! Uy, Ahora mismo eso... No se ha visto. No se ha visto, ¿no? ¿Ves? Como era un plano secuencia. Buenas noches. Hola. Bueno, no es una pregunta realmente. Primero, ¿cómo te llamas? Perdón, Carolina, me llamo Carolina. Encantado. Igualmente. Simplemente no es una pregunta, pero hacíais alusión a los planos escena y a mí mientras veía la película me he fijado mucho en la parte que está Gene Kelly bailando como, por así decirlo, con la Mata Hari, en una escena con un velo súper largo. Sí. Y es que estaba todo tan medido que en ningún momento el velo le tapaba a Gene Kelly, lo pasaba por arriba, por abajo, cogía en el plano el velo vertical totalmente y me ha llamado mucha la atención. Y cuando habéis hablado del plano escena, he reflexionado otra vez en esas escenas y he dicho, es que es genial. Cuando tú... Claro, es que el concepto de es una obra de teatro que se graba, es decir, la diferencia entre el teatro y el cine, la misma historia contada, es que en el teatro eres tú, la cámara. Tú te sientas y ves toda la secuencia y tú decides el plano que quieres. Estás mirando a un actor, miras a otro, miras un plano general. Cuando un director, o un montador, mejor dicho, porque, ojo, películas muy anteriores, el efecto Kuleshov, que es el montador de Eisenstein, cambia una película. Es decir, te cuenta una historia simplemente montándote fotografías. Entonces la película es del montador o es del director que selecciona. En el fondo ya no es... O sea, aquí esto tiene que ver con que la película está dirigida por Stanley Donen y Gene Kelly y tiene que ver con la idea de que él quiere mostrar la obra de teatro. O sea, él quiere mostrar la obra total, ¿no? Entonces eso exige de una sincronización, como ha señalado Alex, en la que ya no son solo los bailarines, es el que sujeta el velo, el que pone el ventilador, Claro. el del foco, el que no sé qué, el cañonero. Cuidado, que había momentos en los que tienen hasta problemas con las ópticas que les tiemblan porque tienen que mover la cámara. No hay estabilizadores digitales como ahora, estabilizadores ópticos. O sea, todo esto se ha ido inventando. O sea, no es, en esa época, creo que es del Resplandor, la Steadicam. Esa posibilidad de hacer recorridos en sitios imposibles, creo que es del... En El Resplandor fue la primera vez. La primera vez que se usa la Steadicam para que evite esos temblores, pero piensa en esos momentos en los que de repente Gene Kelly sale de ese baile y la cámara se va hacia atrás y nos muestra todos esos luminosos.
o hay una sincronía perfecta de Claro. todos los que están trabajando en la secuencia, o sea, es el circo. En el circo, si uno se distrae, se cae el trapecista y se mata. Entonces tienen que estar todos perfectamente sincronizados. Y es el concepto del gran espectáculo que requiere mucho trabajo y mucha dedicación y que lamentablemente ahora, pues eso, en parte por locos, en parte por falta de tiempo y en parte por la necesidad de la inmediatez y porque no hay demanda. Porque la demanda de calidad es complicada. Es decir, fíjate tú que hay una cosa, en mi opinión, no sé si ahora queréis añadirle algo a vosotros, es cada vez, claro, el arte se volvió tan complicado que cada vez entendemos menos de arte, pero todos valoramos la comida. Y ahora pensamos que los cocineros son unos artistas excelentes porque podemos entenderla. Y ¡ay, qué bien está hecho este plato! Porque está hecho con delicadeza y con esmero y con cuidado. Y porque vale esto, que es su precio. Pero queremos comida de calidad y tal, y artística, a un precio asequible. Las cosas valen lo que valen. Es el juego del calamar. El juego del calamar, que tampoco quiero hablar especialmente mal de ella, pero vamos, tampoco es para tanto, en mi opinión. ¿Alguna una es respuesta a añadirle a Carolina sobre esto? No, en realidad es que yo también me he fijado en ese plano y mientras lo veía trataba de decir, ¿de dónde sale el aire? ¿Por qué vayan en distintas direcciones? ¿Cómo han hecho esto? Gene Kelly hace un momento dado así para que no le tape a él ni a ella, se lo pasa para acá. Digo, hijo de puta, qué listo eres. Tú tienes tabla, Gene, ¿eh? No. Tú tienes tabla. Tienes que ver Un americano en París porque es esta estética. Entonces te la recomiendo porque es de esto hacia arriba, ¿no? O sea, es decir, Me parece muy arriesgado también en ese momento hacer eso, ¿no? Sí, porque además encima está metiéndose, ojo, que el interés por una cultura ya más académica de Gene Kelly, que quiere un prestigio, porque está buscando un tipo de música que ya no es una música popular, ¿eh? Ya no son canciones, ya no es el pop no sé, de la época, es... Ya de repente habréis notado que la música se vuelve jazz, orquestal, sinfónica, Claro. no es una música previsible, no es una música de repetición, de fraseo, de espejo, se vuelve complicada. Pues Un americano en París es el siguiente paso en la evolución artística de este monstruo que era el señor Kelly. ¿Alguna pregunta más? Gracias. Por ahí. Ahí, tengo que tener pásaselo, el brazo, mira, gracias, ahí lo Carolina. tienes. Puedes pasárselo. Ah, Mira, hay dos. Qué, Pues estamos qué piloteando. dispendio. Qué bien, qué bien. Estamos hablando de low cost y tenemos 2 micrófonos. Qué fuerte. Nada, es un poco lo que también ha dicho, a colación de lo que estaba diciendo de ella, de los decorados, ¿no? Por ejemplo, en esa escena del velo, que recuerda un poco algún cuadro de Dalí, al menos a mí me ha parecido un cuadro de Dalí, pero las grandes decorados y los grandes platos, que sobre todo en aquella época de cine se daban muchísimo, cuando se abre la cámara y se encienden todos los luminosos, que al principio puede parecer, vale, pues esto lo han sobreimpresionado después, pero no. Están todos ahí en la escena de Singing in the Rain, la calle, como decíais vosotros, en el casino cuando están bailando, todos son grandísimos decorados que ahora, claro, evidentemente es imposible, ¿no? Bueno, es que ahora está el señor CGI. Claro, ahí está. Sí, ahora todo es pantalla verde y que los actores más o menos se pueden imaginar que ahí hay un monstruo, ¿no? Entonces, me parece digno de mencionar estas películas. ¿Alguna cosa que queréis ahí decirle? ¿No has dicho cómo te llamabas? Perdón, Carlos. Carlos. Vale, Carlos. ¿Has visto The Mandalorian? Sí. Pues tiene un nuevo proceso encima que va a solucionar lo que has dicho, porque sabes que ya es un sistema, una especie de video wall cupular, sí. en el que el actor sí va a ver el decoro, además permitiendo algorítmicamente hasta tener el enfoque de la distancia y demás. O sea, de hecho, yo creo que eso será el primer paso, como siempre, para que entremos de verdad a vivir en una realidad aumentada, una realidad virtual en la que pues ya no tendremos ni que salir. ¿Para qué? Si tengo en casa una cúpula en la que... ¿no? A veces mejor. Yo hay veces que sí que lo pienso, digo, tengo que ir a hacer un monólogo, digo, ya podía tener esta gente en su casa una cúpula y ponerme yo allí en sus propias casas. Coño, las Oculus ya empiezan a hacer gente monólogos virtualmente. Así. Ay, yo es que ay, qué pena, ¿verdad? Con lo bien que estamos aquí en... No, idiota, Bueno, digo además, que estamos... además en algunos conciertos tributos, por ejemplo, Whitney Houston, ya es un holograma con alguien al lado cantando con ella. Entonces, María Calas bueno. también me parece. Hay una que película muy hicieron. rara Eso es. que no sé si se llama La Fundación, o si no me hagas mucho caso porque estoy funcionando de cabeza y son muchas horas. Pero se habla precisamente del planteamiento de la historia. Esa es una actriz que dona su imagen a una productora para que se siga usando en 3D
años después. Entonces ya no tienes ni que trabajar. Quiero decir, imagínate que conseguimos rescatar a Gene Kelly y hacerle bailar con un software perfecto. O sea, podríamos tener... Gene Kelly podría estar miles de años siendo una estrella de cine. Es decir, lo único que tienes que hacer es firmar tus derechos y con que hagas la primera película y ya triunfes no tienes que hacer más. Que, por cierto, era una cosa que decía mucho Buñuel. Cuando le preguntaba a los directores estadounidenses ¿cuánto cobras por película? Decían tanto. Decía, ¿y haces más? ¿Para qué? ¿Alguna pregunta? ¿Más? Por ahí, nuestro amigo de camiseta roja. Gracias, Carlos, por cierto. Buenas noches. Buenas noches. ¿Te llamas? Víctor. Víctor, buen nombre. Eso es de campeón. Bueno, hay una película de 1996, bueno, producida en 1996 y estrenada en el 97, que, según parece y según dejan entrever, fue asesorada por Gene Kelly y además está dirigida para niños. Se titula Los gatos no bailan. Entonces, quería saber, ¿qué opináis de que Gene Kelly haya asesorado esta película adaptando todo lo de Cantando bajo la lluvia para los niños? Pues que ojalá hubiese sido yo uno de esos niños. A ver, es que no te puedo contestar más que desde la experiencia personal de que yo, mi frustración, y aprovecho, porque no lo he dicho antes, aprovecho aquí para decirlo, es iba a hacer musical, no ser cómico, o cómico de musical, o sea, me parece la obra total. Yo de pequeño, mi padre me pilló bailando, mi padre era militar, bueno, legionario, para que dar más grado. Y yo estaba viendo Top Hat, Sombrero de Copa, de Fred Astaire y Ginger Rogers, y en el momento en el que están cantando, o sea, bailando Heaven and in Heaven, yo estaba fascinado, no sé si tenía 8 o 9 años. Y entonces me cogí una colcha de esas con flecos que se ponían en las casas y no sé qué, y estaba yo así. Porque a mí lo que me fascinaba era el vestido de plumas que llevaba Ginger Rogers. Me parecía increíble cómo se movía ese embrujo. Y entonces recuerdo girarme en uno de estos giros y ver a mi padre en el quicio de la puerta, como Jack Nicholson en El Resplandor así, con la puerta abierta, mirándome así y haciendo así. No me dijo nada. Yo sé que se hizo la película en su cabeza, no me dijo nada. Pero luego descubrí con el tiempo que mi abuelo había sido artista y me lo escondía, el desgraciado. Pero bueno, entonces me parece increíble que alguien... A ver, igual, o sea, igual me citas esto, todos recordamos, creo que fue una ceremonia de Oscars, los Oscars, Fred Astaire, no sé si 80 y tantos años, bailando. Sí, lo vi. ¿Recuerdas Sí, ese sí, momento? sí. Claro, es que estamos hablando de dioses, vuelvo a repetirlo. Total. O sea, me da la sensación de que lo que sucede ahora un poco con Hollywood es que ya no existe esa cosa de la divinidad del Olimpo, ¿no? En el que se van muriendo estas estrellas más mayores y tenemos la sensación de que se va una mitología. Por lo menos personalmente, no sé si estáis de acuerdo vosotros. Yo sí. Entonces, haber sido ese niño y haber podido, imagínate, macho, o haber podido trabajar en eso, ¿no? Es decir, Es que no puedo hablar muy bien porque no conozco esa película de la que habla él, pero realmente me parece fascinante, claro, lógicamente. bueno, ten en cuenta que Gene Kelly además empezó a mezclar dibujos animados en las películas. Es que experimentaba con todo, ¿no? Es que hablamos de él como coreógrafo, como bailarín. Como actor era más bien, en mi opinión, flojito. Pero como cineasta, o sea, la idea del cineasta, brutal. ¿Alguna pregunta más? Gracias, Víctor. ¿Alguna pregunta más o nos vamos a cenar? Allí. Así decir, nos vamos a cenar y animarse. ¿Tu nombre, por favor? Hola, muy buenas. Soy Javier. Hola, Javier, encantado. Hola. Mira, quería preguntaros, porque bueno, la película Soberbia, como bien estáis diciendo toda la noche, y quería enlazarlo con lo que ha dicho Alex, el tema de que comentaba que es que no hay tiempo para ensayar, que muchas veces llega a alguna película, etcétera, y ni siquiera han podido tener tiempo. Está claro que en Hollywood es una gran industria y había mucho dinero, como para, tanto en los años 50 como ahora, como para dedicarle no solamente a los ensayos, sino a la decoración, etcétera. Yo lo que veo es que, por ejemplo, el guión está abordado, ¿no? Independientemente de que haya una mezcla entre una parte cómica, comedia y musical. Entonces quería preguntarlo, traerlo al cine español, ¿no? La pregunta es, el tema del guión, claro, el guión no necesitas mucho tiempo, como decía Alex, para ensayar. El guión tú puedes hacerlo durante un año, 6 meses o en una semana, ¿no? Ajá. La pregunta con el cine español, por ejemplo, relacionado, ¿por qué el guión, tengo la sensación en la comedia especialmente, tengo una sensación de que se trabaja poco? Es decir, sensación
como que no se llegan a hacer últimamente, al menos en los últimos 10-15 años en el cine español, comedias bordadas, aunque no sean musicales. ¿Y cuál es la razón? Porque en el guión sí que se puede tener mucho tiempo para dedicarle, darle vueltas y hacer incluso 20 versiones de un solo guión. ¿Queréis contestarle alguno? ¿O le contesto Bueno, yo creo que si realmente no está abordado es porque posiblemente es el guión el que no está lo suficientemente trabajado, porque tú luego en set puedes añadir un chiste, pero si falla lo fundamental, que es la columna vertebral de cualquier cosa, el guión. Yo eso lo aprendí en Cámara Café, cuando lo viví de cerca, y yo veía eso que estaba tan bien escrito, luego ya se sumó todo lo que venía después, el director muy bien, los actores no estaban mal, y la idea era chula, pero fundamental, partíamos de un guión extraordinario. Entonces, un guión precisamente ya depende de la habilidad del guionista en sí, pero un guión es una cosa que es mínimo un año debería de darle, o sea, porque un guión que no tenga 7, 8, 10 versiones, realmente difícilmente pueda tener esa, a menos que ya sea un genio del guión, que sea capaz de, pero yo no sé exactamente cuántas vueltas le da Woody Allen a sus guiones, a los que mejor les ha salido, pero estoy seguro de que... Algunos más que otros, seguro. Sí, sin duda, Sí. porque claro, si haces uno al año, evidentemente no todos te pueden salir con esa brillantez, ¿no? Pero yo la experiencia que tengo de escribir cosas, la suerte que tenemos a lo mejor nosotros, de cuando hacemos los espectáculos precisamente, el guión de mi espectáculo ahora es mucho mejor que el día de lo estrené, ¿sabes? Afortunadamente, por eso te decía antes la ventaja de hacer teatro, ¿no? Por eso cuando te atreves a rodar una película, tienes que llegar con ese guión, pues precisamente con eso, con esos años de rodaje que te dan, pues escribirlo, revisionarlo, dejarlo en un cajón, volver a cogerlo dentro de un mes, dárselo a alguien que te dé un punto de vista y realmente... ¿Qué pasa con esta comedia? Pues que hay veces que yo creo que falla muchísimo el guión, lógicamente, porque aunque luego cuentes con buenos actores que tengan comedia, si no partes de una buena base ahí... Y empezamos a tener escuelas ya de guiones y guionistas que empiezan a hacer las cosas bien, pero es que no las hemos tenido durante mucho tiempo, ¿sabes? Y lo mismo con los musicales, lo mismo con la gente que actúa, y vuelvo por donde empecé, con la formación. Es que la formación es tan importante en todo, ¿sabes? Que por supuesto en este mundo también. ¿Alguna cosa que añadir tú? Bueno, que es verdad que estoy de acuerdo, con... Perdona, no me acuerdo de tu nombre. Javier, que estoy de acuerdo con Javier porque yo creo que es verdad que en el cine, por ejemplo, no sé si hay una comedia brillante española, ¿no? Te referías a eso, ¿verdad? Sí, me refería sobre todo en los últimos tiempos que hay tiempo, otra cosa es que no haya tiempo para que ensayen los actores, sí. pero sí para hacer un guión muy trabajado. Sí. Y yo noto que los guiones no están trabajados. Esa Sí. es mi pregunta y por qué. En comedia. En comedia, Sobre todo en comedia. especialmente en comedia. Es verdad que además es que a mí me da mucha pena, pero es verdad que los grandes premios nunca son para la comedia. No hay, no sé, no exportamos comedia cuando se podía exportar muy bien. Yo creo, sinceramente, nadie sabe el por qué, pero yo quiero pensar que al final es una cuestión de taquilla. Quiero decir, afinar mucho, de entrada que no se le da tanta importancia, que también es terrible. No sé por qué las cabezas de la gente, de los productores, de los directores, pues igual se piensan que la comedia es más sencilla o que no está bien tratada o que con una comedia a lo mejor no se va a llegar pues yo qué sé, a que te manden a los Oscars, ¿no? Yo, si me permites, cogiendo esto, Pero, es que es una pregunta muy compleja. Sí, pero intentar simplificarla, a ver, cuando decimos, es que la comedia no se hace bien, aquí hemos visto un montón de elementos de comedia física, de slapstick. Es muy complicado hacer comedia física. Es una técnica muy difícil. Es complicado que un guionista sepa hacer comedia física, porque hay que saber que trabaja como clown. O sea, es decir, la mayor parte de los enredos físicos, cuando los ves en comedia, dices, en la cabeza del que lo escribió era espectacular, pero después llega y no te provoca el efecto de hilaridad que te provoca un señor que se tropieza bien, que sabe montar un número coreografiado. La comedia no solo es que adolezca de refinamiento en el cine español, adolece de refinamiento en todo el cine, porque uno ve una comedia de Dan Sandler, y a mí me gusta mucho Dan Sandler haciendo monólogos, pero ves las comedias y dices, chico, en tu casa hará gracia, aquí no. Y lo mismo pueden pensar de mí. Y luego añade otro elemento más,
en los guiones opina todo Cristo. Es decir, últimamente la demanda cada vez de la comedia es, oye, si la comedia es Scary Movie y sus subsecuelas, pues oye, es una comedia taquillera. O sea, al final el productor lo que paga es esto, ¿de acuerdo? Claro. ¿Qué entendemos como comedia refinada? Pues evidentemente la que tiene unos niveles en los que no se quedan en la primera lectura, sino que efectivamente el guionista ha buscado hasta encontrar un efecto humorístico sorpresivo. Y eso es muy complicado, lleva mucho tiempo, el guionista come, su familia también, tiene que llevar un sueldo cada X tiempo. Entonces son ese tipo de problemas y al final las cosas se terminan rápido. O sea, es una mezcla de un batiburrillo de cosas, pero insisto, encima el problema es que la autoridad moral del guión, no sé si conoces El juego de Hollywood de Robert Altman. ¿Te acuerdas cómo empieza? Empieza diciendo, nos sobran los guionistas. Bueno, podemos coger un guión en la prensa. Matan a no sé quién. Ahí hay un guión. Entonces, hay muchas veces que los directivos han pensado así. Me sobra hasta el guionista. Si aquí cojo a Pepito, a Menganito y a Zutanito, ya tengo una serie, ya tengo una peli, ya tengo un éxito. Es que es un batiburrillo de cosas que entre todos la mataron y ella solo se murió. Y en general, a ver, estamos hablando de una película, por ir concluyendo, porque la gente tendrá una vida. Estamos hablando de una película que marca un final entre una forma de entender el cine en la que tampoco importaba el guión, ya lo hemos visto, y de repente, o sea, las mismas quejas que estamos haciendo ahora las tienen ellos. Está diciendo ella, no, tú eres una estrella, pero no actúas, pero no sé qué. Esta canción la hemos escuchado muchas veces. Es que lo verdaderamente auténtico es esta cultura, lo que no está... Es complicado. Ahora mismo estamos en el fin del cine. ¿Estamos en el fin del cine? Sí. La serie, los videojuegos han superado al cine de la misma forma que en muchos casos el streaming va a superar a la televisión. O por lo menos el periodismo, como se entiende, el streaming deportivo. O sea, estamos en otro momento, en otra brecha generacional y cultural en la que nos vamos a encontrar aquí. Y estamos escuchando otra vez las mismas cosas. Gente que se queja de la calidad de los streamers tampoco se da cuenta de la calidad que tienen ellos. No hay blanco y negro, las cosas son muy grises y muy llenas de matices. Hay magníficos guionistas en este país. Estábamos hablando hace un momento de la película del Buen Patrón y me decían, como señal, es que es una comedia magnífica y tengo muchas ganas de verla porque además no la he visto. Una de las mejores comedias que he visto en cine español, sencillísima pero genial, Familia, de Fernando León de la Noa, que dices, ¿por qué no se me ha ocurrido a mí algo tan genial? Me cago en la leche, qué peliculón y qué guión, qué guión. Con qué poquito, ojo, con qué poquito se hace un peliculón. Estoy deseando ver El Buen Patrón precisamente porque es una persona, o sea, que entiende muy bien la comedia. Es decir, creo que hay de todo en la viña del Señor y que con esto hemos cerrado perfectamente. Os voy a emplazar el próximo Kineforum será el 23 de noviembre. Habíamos pensado, como va 3 días después del 20N, poner raza. Pero todavía no sabemos qué peli vamos a poner, pero sí os adelanto que estarán Salva Reina, por tener otro cómico andaluz gracioso, y Marta González Vega, por tener otra mujer talentosísima y hermosa. Y guionista de comedia de muchísimo éxito, que además, y de cine, que está triunfando y arrasando en el cine. Os doy de verdad las gracias por haber venido, por habernos prestado atención, porque para mí esto es un lujazo y es un sueño, poder estar hablando de cine con gente a la que le gusta el cine, desde que veía de niño La Clave. Qué guay. He hecho de menos fumar, como fumaban ellos, como cabrones. Gracias por venir y gracias a Kinépolis, de verdad, y a toda la plantilla y a Things Happens, a todos los que han hecho posible esto, este streaming. Gracias a los que nos estáis viendo desde casa. Gracias, mamá. Mi madre entiende mucho de Internet. De hecho, la Internet en una residencia. Pues quería cerrar con un chiste. Y te ha quedado muy bien. ¿Queréis añadir alguna cosa? Pues no sé yo aquí... Nada, que muchísimas gracias, que es un gustazo estar en una sala con tanta gente y recuperar un poco las cosas de antes. Pues es muy emocionante. Está muy bonito. Está guay. Gracias por venir. Un aplauso para estas dos gemas. Ay. Oye, muchísimas gracias, de verdad.